Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Pendientes hoy, de cualquier malla sale un ratón y de cualquier alcaldía sale un pillo. Se declara culpable el alcalde de Guayama, quien era además miembro de la Junta del CRIM. Sí, esa entidad que lleva tiempo pensando en una propuesta para cómo cobrarnos más por nuestras casas. Sí. Hablamos sobre la corrupción nuestra de cada día hoy en Sobre la Mesa. Además, se acerca la salida de la Junta de Supervisión Fiscal y comienza el debate sobre lo que viene después. Yo les doy mi humilde aportación a esa discusión. Y el alcalde de Caguas está por bajarse del barco popular. ¿Qué significaría una defección tan sonada para la colectividad? Todo eso y además aquí hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestro panel de todos los lunes. Víctor García San Inocencio y Marilu Guzmán estará con nosotros también para discutir todos los temas de hoy, 11 de abril del 2022, son las 7:59 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Víctor García San Inocencio, Cirilo Tirado, Carl Soderberg y Ángel Figueroa Jaramillo. Es que no encontraba la información acerca del rundown para el programa de hoy. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Comienzo con dos temas que no van a ser el enfoque principal de este primer segmento, pero los comento. Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, visitó la República de Ucrania en muestra de apoyo a ese país. Estuvo en la capital del país, en Kiev. Una visita arriesgada en cierto sentido. Estamos hablando de un país que está asediado por otro, específicamente por Rusia, pero una ciudad que, dado el fracaso de la estrategia militar rusa hasta este momento, eso no quiere decir que no puedan reagrupar sus fuerzas y eventualmente establecer una estrategia exitosa. Por el momento, ante el fracaso de esa estrategia, no han logrado capturar Kiev e incluso se han retirado de las zonas de Kiev que habían capturado, como Bucha, donde ya hay denuncias acerca de crímenes de guerra contra la población civil de esa ciudad. Ante esa retirada, el gobierno británico evidentemente entendió que era no tan peligroso, aún conlleva algún grado de riesgo, pero no tan peligroso, el enviar a su primer mandatario a la ciudad de Kiev en una muestra de apoyo. Esto es una muestra más que nada simbólica del apoyo que Occidente, que los países de la Unión Europea, que los países de la OTAN, en el caso de Gran Bretaña, no miembro de la Unión Europea, famosamente, pero es una señal de apoyo de los países de Occidente para con el país, para con el pueblo ucraniano y por supuesto también para con Volodymyr Zelensky, que hay muchas comparaciones que se han hecho entre esta figura y una figura famosa de la historia británica, un Winston Churchill, que también durante un momento muy oscuro en la historia de su país supo mantener viva la fuerza, mantener viva la combatividad del pueblo británico contra los ejércitos y particularmente las fuerzas aéreas del gobierno nazi. Así que esto me parece que es un momento histórico, un momento importante. Yo me sospecho que comenzaremos a ver otros líderes globales haciendo este tipo de muestra de apoyo. Incluso ya líderes de la Unión Europea también durante el fin de semana estuvieron visitando Ucrania y adelantando que en cuestión de semanas estarían considerando la solicitud de admisión
de Ucrania como un país miembro de la Unión Europea, que no es lo mismo que la OTAN, pero ciertamente creo que podemos esperar en las próximas semanas más muestras de apoyo ante una figura que se ha convertido, entiéndase, Volodymyr Zelensky, un héroe a nivel internacional para muchos sectores, particularmente en Occidente, por la valentía que ha demostrado, por los riesgos que ha estado dispuesto a asumir en defensa de su país y en defensa del concepto de la soberanía de su país, muy en particular. Además de ese tema, quería también simplemente alertarles y pedirles que quienes quieran leer un artículo a profundidad con información científica acerca del debate que se ha desatado en Puerto Rico sobre el tema de las terminaciones de embarazo. Ayer la periodista Adriana Díaz Tirado del periódico El Nuevo Día publicó un artículo de portada, páginas 4 y 5 de la edición de ayer, 10 de abril, en el que entrevista básicamente a, yo diría, casi todos los perinatólogos que hay en Puerto Rico, expertos, que son 7 de paso, expertos en esta materia, y hay información científica acerca de este debate que creo que informa o debería informar las decisiones que cada uno de nosotros tomemos acerca de un tema que afecta a los derechos de todas las mujeres en nuestro país. Y yo solamente voy a leerles este segmento porque uno de mis argumentos en cuanto a este proyecto, y creo que es el argumento de muchas personas, es que decir que una persona llega hasta las 22 semanas de embarazo y en ese momento decide, como cuestión de capricho, terminar un embarazo, creo que resulta en un análisis muy insensible, muy draconiano, muy pesimista de la naturaleza humana y de la naturaleza de particularmente las mujeres en nuestro país. Porque parecería que llega un momento donde un switch en su mente se enciende y se convierten de madres alegres ante la posibilidad de la llegada de un hijo o una hija, se convierten de pronto en asesinas, como se ha planteado. Y yo creo que es importante escuchar de las personas que trabajan con estas mujeres que se ven obligadas en una etapa tardía de un embarazo a tener que terminar un embarazo. Y aquí cito, de paso, mi esposa y yo nos atendimos con esta doctora que voy a citar ahora, la doctora Lauren Lynch, una doctora muy conocida. Todos los que hemos tenido hijos e hijas en tiempos recientes en Puerto Rico, probablemente, por lo menos en San Juan, hemos sabido de la doctora Lynch. Dice ella, hay múltiples razones, estoy citándola directamente, hay múltiples razones, pero la más común que nosotros vemos, ella está hablando de las razones por las cuales una mujer tendría una terminación de embarazo en esta etapa, 22 semanas o más. Hay múltiples razones, pero la más común que nosotros vemos es que el feto tenga anomalías significativas y no llega a nosotros hasta ese momento porque muchas de estas pruebas se hacen tarde en el embarazo y no hay oportunidad de hacer el diagnóstico antes, detalló la doctora Lauren Lynch, presidenta del Comité de Salud Materno-Infantil de March of Dimes, Puerto Rico. La ginecóloga obstetra explicó que los abortos en las 22 semanas también se realizan cuando la mujer está en peligro, por ejemplo, que tenga una preeclampsia severa, condición de presión arterial alta, y si continúa el embarazo puede morir. Fíjense ustedes las dos razones, y ella dice, estas son las razones más comunes. Pues yo creo que decir que estas personas que están tratando de tomar una decisión difícil, probablemente sobre un embarazo deseado, que estas personas están haciéndolo porque son asesinas, no entendiendo que estas personas enfrentan un feto con anomalías significativas y que no se pudo diagnosticar antes, o que incluso la mujer está en peligro de perder su vida
pues llamar a esa persona una asesina, yo creo que es muy insensible. Y no querer escuchar a estas personas, pues me parece también que es querer desoír la realidad científica. Yo sé que aquí se dijo el viernes que hay científicos que opinan una cosa y hay científicos que opinan otra. Hay científicos que opinan, esto estoy citando, esto no lo digo yo, que opinan que el planeta es redondo y otros que el planeta es plano. No, no hay científicos que opinen que el planeta es plano. Habrán personas, loquitos, que opinen que el planeta es plano, ¿verdad? Pero hay unas cosas como hechos científicos. Y yo creo que con un tema como este deberíamos atender esos hechos y no la especulación y no los prejuicios. Y escucharnos todos, escucharnos todos. Yo quisiera que los proponentes de la medida vinieran a este programa y me explicaran cómo el proyecto hace excepciones para estos casos. No los hace en su estado actual. Esa es la realidad. Yo me he leído el proyecto. A mí nadie me puede decir que no lo he leído. Así que los invito de nuevo a leer esta nota de ayer, Adriana Díaz Tirado, en el periódico El Nuevo Día, páginas 4 y 10 de abril. Pasando a los temas puntuales del día. El alcalde de Caguas está a punto de bajarse del barco popular, sí, así como lo oyen. En el día de ayer salió una entrevista con el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, en el periódico El Nuevo Día también, y yo creo que dejó a muchos líderes del Partido Popular Democrático un poco boquiabiertos por las cosas que dice el alcalde aquí sobre el partido, y no solamente sobre el partido, sino también sobre sus posibilidades de aspirar incluso como un candidato independiente en el año 2024 a la reelección en el municipio de Caguas. Esta es una entrevista interesante. La firma Gloria Ruiz Cuilán, amiga de este programa, posiblemente esté con nosotros el jueves y podamos preguntarle al respecto. Pero me parece que esta fue una entrevista, bueno, habrá que preguntarle a ella. Habrá que preguntarle si esta fue una entrevista que buscó el municipio, ¿verdad? Eso no es nada malo que los publicistas de una entidad pública o una entidad privada quieran comunicar algo y procuren que un periodista entreviste a una figura pública, o si esto fue que Gloria tenía una entrevista con el alcalde sobre otro tema y surgió este tema. Me resulta curioso, ¿no?, el despliegue que se le ha dado a esta noticia. Y a la pregunta de si podría ser un candidato independiente, Gloria indica que el alcalde no lo descartó, y voy a citar directamente aquí al alcalde William Miranda Torres. Cita: eso podría ser, aunque mirando la necesidad de un cuatrienio más para poder dejar una huella. Si yo tengo una gran parte de los que favorecen mi obra, que son personas adultas, que si tú le hablas de otra cosa que no sea la pava, te puedes buscar un lío, pues yo les hablo de la pava. Pero para campaña uso el color amarillo, la pava con el color amarillo. Recalcó que bajo la insignia del PPD trabajaría para lo que debería ser el Partido Popular, que es la casa grande de todos. Correría bajo la insignia del PPD, pero como debería ser, alejado de la estructura a nivel central, porque he vivido las experiencias que te comenté con esas estructuras y no están enfocadas en lo que debe ser la prioridad. De acuerdo con Miranda Torres, la prioridad del PPD debe ser cómo te enfocas en hacer un país en los próximos 10 años para que esté listo a sobrevivir en los próximos 30 o 40. De nuevo, la cita directa: si yo corro bajo el partido, es sin hacer campaña por el partido, sino que lo hago para mí, en Caguas. Incluso uso la pava de color amarillo. Bueno, esto les puedo decir que en círculos al interior del Partido Popular ha causado algo de revuelo. Yo creo que hay dos temas aquí. Primero, mi consejo al alcalde sería que plantear que si usted se reúne con una persona adulta, yo presumo que está planteando un adulto mayor, y ese adulto mayor es popular, y ese adulto mayor, por lo que usted nos está indicando, quiere escuchar de la pava, decir que usted le habla de la pava por complacerlo, pues parece ser un poquito oportunista. En otras palabras, si usted no siente
ya ser popular, pero necesita a esos viejitos en Caguas y les habla de la pava porque no tiene más remedio, porque necesita los votos, pero realmente no se siente popular. Bueno, pues debería ser, me parece a mí, simplemente transparente y decir, miren, yo no soy ya popular, pero soy un buen alcalde. Y en ese sentido, pues creo que habrán algunos que lo apoyen, habrán otros que no, y ese es el riesgo que se toma. Pero decir así tan transparentemente que se está haciendo un tanto oportunista con la proyección que tiene el alcalde con sus electores, pues me parece un error de cálculo estratégico y político. Ahora, por otro lado, yo creo que el alcalde está planteando algo que muchos populares sienten, que es que en este momento el Partido Popular está sin dirección, está sin una brújula clara de hacia dónde va y hacia dónde quiere llevar el país. Y creo que no debería descartarse el mensaje del alcalde al interior del Partido Popular Democrático por ser un mensaje de naturaleza, claro, antipático para quienes dirigen hoy el partido. Creo que sería un poco el error que cometió Charlie Delgado durante su campaña eleccionaria, donde cualquier crítica que se le señalara a las posiciones que estaba asumiendo y a la dirección en la que estaba llevando el partido se veía como una traición al partido. Y se desoía el mensaje que estaba viniendo de la base del Partido Popular Democrático. Y yo creo que lo mismo podría pasar aquí y pasa a menudo con personas que abiertamente, honestamente, dicen su parecer acerca de una colectividad. Se les ningunea y entonces no se atiende el problema de fondo. Y yo creo que el Partido Popular, y puede que el alcalde también tenga un problema de fondo en la política cagüeña, en el apoyo que él está viendo en el resultado de los comicios. O sea, yo no descarto eso también, y que el alcalde también esté tratando de decir, bueno, esto es culpa del Partido Popular Democrático, ¿verdad? Habrá que ver ambos ángulos de esta noticia, ambos lados de la moneda, pero creo que ninguno de los dos, ni el alcalde debería descartar la posibilidad de que el problema esté en su administración, ni el partido debería descartar la posibilidad de que el alcalde tenga razón en cuanto a los problemas estructurales que enfrenta en este momento, los problemas ideológicos que enfrenta en este momento el Partido Popular Democrático. Y yo me sospecho que esto que está planteando el alcalde no es algo que necesariamente va a suceder únicamente en Cagua. Yo me sospecho que deben haber muchos otros alcaldes, particularmente considerando que el Partido Popular está en mayoría en este momento en las alcaldías, que están considerando si aspirar de nuevo bajo la insignia de la pava, si aspirar como candidatos independientes, o también si aspirar incluso bajo otra colectividad. Ayer mismo se celebraron de paso las elecciones en Francia, presidenciales, la primera ronda. Y algo muy similar pasó con Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, en las elecciones pasadas, hace 5 años, cuando él formó su partido, République En Marche, partido centrista, un partido que rechazaba las diferenciaciones y los polos de izquierda a derecha que habían definido la política francesa por décadas. Y de pronto empezaron a abandonar de esos otros partidos, empezaron a abandonar líderes políticos, sus colectividades, y adentrarse en République En Marche, viendo que este era el futuro, o al menos que aparentaba en aquel momento ser el futuro de la política francesa. Y habrá que ver si algunos alcaldes, pensando como piensa el alcalde de Caguas, yo necesito otro cuatrienio, si otros alcaldes no verán una conveniencia, una oportunidad en, de nuevo, aspirar como candidatos independientes o ver que el futuro está en otra colectividad y que hagan el brinco a otro partido. Por último, la salida del alcalde de Guayama el viernes pasado, yo creo que
no sorprendió porque venía sonando por mucho tiempo que el alcalde estaba en problemas con las autoridades federales, pero quizás sorprendió la rapidez con la cual el alcalde de Guayama de pronto aparece ante el Tribunal Federal el viernes y de inmediato está declarándose culpable. Yo creo que hay que entender que cuando alguien hace eso, la prueba que tiene que tener a su haber la Fiscalía Federal debe ser muy, muy robusta. Porque el que tiene una mínima defensa probablemente va a intentar de ver si la defensa funciona. Por lo menos negociar algo mejor, negociar menos tiempo de cárcel. A este alcalde podrían caerle tanto como 46 meses, incluso se señala que podría ser más, podría ser 5 años, pero la recomendación de la Fiscalía es 46 meses. Deben haber otros alcaldes que están haciendo un viaje a la farmacia para atender sus problemas estomacales, ya que probablemente este alcalde esté buscando la manera de reducir esa pena o de incluso cumplir con algún acuerdo que haya preacordado con las autoridades federales para declararse culpable. Y este es un alcalde que era, como lo comenté en la introducción, miembro de la Junta del CRIM. Y es importante eso de ser miembro de la Junta del CRIM porque precisamente, y voy a empatar este tema con el asunto de la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, se está discutiendo en este momento la salida de la Junta de Supervisión Fiscal y quién va a sustituir a la Junta en ese rol tan crítico de ponerle cortapisas a los políticos y a su intención de gastar más dinero del que tiene disponible el gobierno de Puerto Rico. Y yo escribí una columna que está publicada en la edición electrónica del periódico El Nuevo Día sugiriendo que necesitamos que esas cortapisas vengan del pueblo a través de referéndums para aprobar o rechazar cualquier préstamo nuevo o cualquier impuesto nuevo. Y empato estos dos temas porque fíjense ustedes, un amigo me dijo, caramba, pero eso complicaría la gobernanza en Puerto Rico, haría más difícil que podamos hacer cosas en Puerto Rico. Bueno, yo les voy a decir algo y quizás parezca algo contraintuitivo. Yo creo que en Puerto Rico es demasiado fácil gobernar. Yo creo que en Puerto Rico se la estamos poniendo muy fácil a los alcaldes. Miren, este alcalde tenía un contrato desde el 2003, el primer año en que juró como primer mandatario de ese municipio para pagarle $1 por cada metro cuadrado de asfalto que se tirara en su municipio. Pues miren, es muy fácil gobernar así. Es muy fácil llenarse los bolsillos así. Y yo sí creo que tenemos que ponerle cortapisas a estos alcaldes y a estos funcionarios que siguen diciendo que hace falta más dinero, que hay que retasar las propiedades porque no les da con los chavitos del crimen, que hace falta más dinero para el fondo de equiparación. ¿Para qué? ¿Para seguir robando? No. Miren, aquí es muy fácil gobernar como lo están haciendo estos truanes. Y por eso es que hay que ponerle cortapisas a las personas a las que les damos la autoridad para usar nuestro dinero, el que sale de nuestros bolsillos. Hay que ponerles cortapisas porque si no vamos a seguir viendo muchos más alcaldes de Guayama, de Aguas Buenas, de Cataño, de Guaynabo, como los que hemos visto hasta ahora. Vamos a la pausa, regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos hoy, Armando Valdés. Te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estuvo bien, tranquilo, pero bien, gracias a Dios. Qué bueno. Marilu, el alcalde de Guayama. Bueno, mira. Tú como abogada criminalista, yo sé que no te gusta ese término, creo que no te gusta ese término, pero bueno, has trabajado muchos casos como abogada de defensa. ¿Coincides conmigo en que lo rápido que esto ha sucedido, el hecho de que la primera comparecencia ante el tribunal ya se está declarando culpable de unos hechos muy serios? O sea,
A veces la gente se declara culpable, siempre se ha dicho que la defensa a nivel federal es muy cara y que las personas pues a veces se declaran culpables por unos delitos menores con tal de ahorrarse el costo y el tiempo y pues, el estrés de enfrentar ese tipo de proceso. Pero aquí estamos hablando de que el tipo le dijeron, mire, usted estaba cogiendo $1 por cada metro de asfalto e inmediatamente dijo, sí, eso es lo que yo estaba haciendo. O sea, yo creo que no cabe aquí otra interpretación que no sea que en efecto estaba haciendo esto y quizás el tipo está pensando, bueno, y nada más me cogieron por esto. Pues mira, una de las cosas que a mí me sorprendió, aunque yo lo había escuchado ya, había escuchado, como dicen popularmente, los runrunes, de que algo estaba pasando con el alcalde de Guayama, pero a mí de verdad que me sorprendió. Otra de las cosas que me llamó la atención es cómo esta gente ha desarrollado un esquema y como yo digo, un protocolo, porque ellos te cobran, el ayudante del alcalde de Trujillo Alto te cobraba por casa, me parece, creo que es por cada casa donde se recogía la basura, él cobraba no sé cuánto. Y este señor era $1 por cada metro cuadrado de asfalto. Y luego sale a relucir que lo está haciendo desde el 2013, o sea, no bien él juramenta. El primer año. ¿Ah? El primer año. En el primer año, él desarrolla este esquema y claro está, aquí cogieron un par de pejes gordos, como es este señor de apellido Rodríguez, no recuerdo ahora su primer nombre, de JR Asphalt, y cogieron a Oscar Santamaría. De hecho, yo creo que si Oscar Santamaría dijo todo lo que sabe, aquí falta mucha gente y me sorprende enormemente por qué aquí no hay más gente arrestada todavía, porque este señor tenía tentáculos a lo largo y a lo ancho de toda la isla. Y este señor de JR Asphalt, otro tanto, ¿no? Y entonces, este señor, después que se declara culpable, claro está, tú estás hablando del procedimiento en el Tribunal Federal. Hago la salvedad de que yo no postulo en el Tribunal Federal, pero de lo que he conocido por mis amigos como Rafi Anglada, de lo que he escuchado que ha comentado Leonardo Aldrich, que sí tienen experiencia en el Tribunal Federal, pues los federales tienen un mecanismo, ¿verdad?, mediante el cual pues te pueden acusar por el gran jurado y tú pues te sometes a un proceso X, pero hay otro proceso que se llama el information, mediante el cual tú te allanas a que te acuse la fiscalía, no te acusa el gran jurado, pero ya tú sabes de antemano qué es lo que tienen en contra tuya. Y eso es lo que pasó con el Cano, eso es lo que pasó con el alcalde de Guayama. Aparentemente se comunicaron con él y su abogado, presumo, le dijeron, esta es la que hay. Y él se allanó a que se emitiera esa acusación, que le llaman information, con todas las consecuencias que eso tiene, y aceptó declararse culpable. Y obviamente yo no creo que lo haya hecho por evitar el costo económico. Yo creo que él sabe que el camión que venía para encima, como decimos nosotros. Y entonces de ahí que se llegue a un acuerdo de que el periodo de cárcel no excederá de 5 años, como muy bien dijo la juez que aceptó la alegación de culpabilidad, aunque el fiscal habló de 46, pero es porque ya hay ese acuerdo. Él le ahorró a la fiscalía el tener que celebrar el proceso, de ahí que en el caso de Ángel Pérez la cosa se vea más difícil, porque digo, hemos visto una fotografía, yo soy una persona defensora a ultranza del derecho a la presunción de inocencia, pero si las cosas son como se dice y él se va a enfrentar a un juicio, pues le puede ir muy mal o le puede ir peor de lo que le ha ido con estos otros personajes. Lo que me choca y me irrita particularmente
Armando, es esta liviandad con la que este señor dice, yo he ayudado al prójimo, he estado ahí para el que me ha necesitado, cometí un error y me arrepiento. Y entonces eso me retrotrae a la columna de ayer de Benjamín Torres Gotay, donde dice, cometí un error. Mire, un error lo comete el muchachito que se lleva el carro del papá sin permiso. Pero tú sabes lo que es 8 años robando. No. O sea, ¿cómo usted le va a decir con la boca de comer al público, al país, que usted cometió un error y que se apartó de los valores que le enseñaron sus padres? O sea, los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos cansados ya de que se nos falte el respeto. Y esto es una falta de respeto. Lo que ha hecho este señor, lo que ha hecho el Cano, lo que ha hecho el mismo Carl Santamaría, que tú sabes que se divulgó que él estaba presente en las reuniones de la Federación de Alcaldes y hubo alcaldes que cuestionaron la presencia de ese señor ahí. Pues claro, unos fueron sobornables y otros no fueron sobornables, pero a fin de cuentas el país está esperando que de verdad, Armando, se limpie la casa, porque hemos visto tristemente cómo se ha podrido nuestro país de arriba abajo y de abajo arriba, ¿verdad? Con todos estos esquemas, con todo este montón de ladrones en la legislatura, en el ejecutivo, y bueno, ¿qué es lo que dicen los líderes de los partidos? Bueno, pues que le caiga todo el peso de la ley. Oye, pero ya llega un punto en que los populares están compitiendo con el PNP sobre cuál de los dos es más corrupto, y mientras tanto el país en el medio sufriendo el saqueo de los fondos públicos que ellos obtienen con nuestros recaudos, ¿verdad? Y por otras fuentes que son igualmente fondos públicos. Marilu, y tú traes el tema de esta expresión que hizo el alcalde de que fue un error. Y yo creo que es importante que como tú señalas y como lo señaló Benjamín en su columna, que nosotros no aceptemos esa excusa barata. Porque esto es una persona que llegó en el 2013. Yo creo que debemos incluso tratar de adentrarnos más para entender cómo dio inicio este esquema. ¿Quién le dio la idea al alcalde? ¿Fue el dueño de la empresa de asfalto que vino a la alcaldía y le dijo, mira, si tú me das los contratos, yo te voy a atender a ti, a tu familia, no te preocupes, tú vas a estar bien cuidado? ¿O fue que el alcalde llegó desde el primer día y empezó a ver dentro de los contratos del municipio donde él podía guisar? Yo creo que entender cómo esto pasó desde el primer día en que ese señor pisó la alcaldía es importante para nosotros entender cómo evitarlo. Y no, esto no es un error. Si fuese un error, digamos, usted y yo creo que estos errores no son errores, pero digamos que usted necesitaba 5,000 pesos porque había una emergencia familiar y alguien vino y se lo ofreció y después usted le dio un contrato. Bueno, pues quizás yo puedo decir, pues un error. Pero estamos hablando aquí de algo que fue un error en el 2013, otro en el 14, otro en el 15, en el 17, en el 18, en el 19, en el 20, en el 22. O sea, pues no es un error. Claro. No es un error. Y yo creo que hay que entender ese organigrama, ese flujograma de cómo él llegó y cómo el criminal, el delincuente, llega a la conclusión de que va a hacer algo como lo que hizo este alcalde y como lo que hizo el Cano y como lo que hizo el alcalde de Guaynabo y el alcalde de Aguas Buenas, que ese hasta se agenció una pensión. Así es. Yo quisiera llevar a las personas que nos escuchan a la época de Pedro Rosselló, que yo sostengo que es el gobernador que institucionalizó la corrupción en este país. Y recordarás el asunto de los empresarios con Rosselló, y todo el mundo se sorprendía de los empresarios con Rosselló. Pues ese fue el germen, porque quizás había corrupción, nosotros sabíamos de corrupción a mucho menor escala,
Pero con Pedro Rosselló, con esto de los empresarios con Rosselló, esto no era sino una manera de poner a la empresa privada, poner al gobierno al servicio de la empresa privada a cambio de prebendas. Y entonces con la privatización de los servicios esenciales se empieza a dar esto, porque tú me das el contrato y yo te voy a pagar el favor de darme el contrato. Y por ahí empezamos ese germen que mira hasta dónde nos ha llevado, ¿verdad? Y que se da con servicios esenciales como son el asfalto de las carreteras y la basura, que antes nosotros nos servíamos de obras públicas municipal y ahí no se daba ningún problema, pero ahora han empezado a privatizar todo lo habido y por haber, y de ahí entonces vienen los favores, el pago de los favores por darme el contrato. Vamos a la pausa, Marilu. Regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, quería discutir contigo esta noticia del municipio de Caguas. Simplemente porque una golondrina no hace verano, ¿verdad? Pero creo que hay algo aquí que amerita análisis. Y como yo lo dividí, hay dos asuntos. Bueno, por un lado, pues el alcalde básicamente admitiendo, y de paso yo le tengo aprecio al alcalde de Caguas, le tenía muchísimo aprecio a su padre, a William Miranda Marín, y creo que, ¿verdad? Creo que ha seguido con muchas de las cosas y de la obra de su padre. Pero plantea aquí en esta entrevista con Gloria Ruiz Cuilan, si yo tengo, estoy citando directamente, si yo tengo una gran parte de los que favorecen mi obra, que son personas adultas, que si tú le hablas de otra cosa que no sea la pava, te puedes buscar un lío, pues yo les hablo de la pava. Pero para campaña uso el color amarillo, la pava con el color amarillo. Y añade, si yo corro bajo el partido, es sin hacer campaña por el partido, sino que lo hago para mí, en Caguas. Y le adelantó a Gloria que él podría estar considerando incluso una candidatura independiente. Dijo que no se sentía identificado con los otros partidos tampoco, pero bueno, nada, creo que hay un elemento aquí de una proyección de un poco y es una palabra fuerte, lo digo con mucho sentir en el alma, pero me parece que está proyectando un poquito de oportunismo cuando lo dice así tan abiertamente. Pero por otro lado, creo que está señalando algo que están sintiendo muchos miembros del Partido Popular Democrático, que es pues una decepción, ¿no? con la institución. Y yo planteaba que esto podría representar incluso una oportunidad para los otros partidos, de líderes incluso que abandonen las filas del Partido Popular, o podría ser también del Partido Nuevo Progresista, y que se unan a estas colectividades. Y ese tipo de realineamiento lo hemos visto en muchos lugares a través del mundo. Comentaba yo el ejemplo de Francia. ¿Tú crees que eso es lo que está pasando aquí? ¿Quiere un partido, digamos, como Victoria Ciudadana recibir a algunos de estos alcaldes en sus filas, o diría, bueno, no, ustedes son de la política vieja? ¿Qué te parece a ti? Bueno, el de Guayama no, indudablemente. No, pues eso va sin decirse. Pero fíjate, sí, a mí me apena que él diga que no le atraen ninguno de los otros partidos. Yo creo que eso es parte de un proceso. A mí me da la impresión, contrario a lo que tú dices, yo no creo que él sea oportunista, porque lo más fácil es quedarse callado o mantenerse alineado, ¿verdad?, a la cúpula del partido para no calentarse, pero a mí me parecen muy arrojadas sus expresiones. Decir a estas alturas que él está considerando, entre todas las cosas que dijo, correr como un candidato independiente, a mí me parecen muy valientes esas expresiones, y yo creo que él como alcalde, que está en sintonía con lo que dice la gente, porque los alcaldes están mucho más en sintonía con sus comunidades de lo que pueden estar otros miembros de las demás ramas de gobierno. Yo creo que él está recogiendo el desazón que hay
al interior del Partido Popular, la base del Partido Popular, y la que siente él mismo con todo esto que ha ocurrido, porque me da la impresión de que aquí hay mucho más desagrado, mucha más decepción con la ruta que ha tomado el Partido Popular y particularmente con su presidencia de lo que se dice. Son pocas las personas que se atreven a expresarse. Yo te digo con el corazón en la mano porque la admiro enormemente, que me decepcionaron profundamente las expresiones de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, en defensa de José Luis Dalmau, y tratando un poco de suavizar las expresiones destempladas que hizo con relación al proyecto del Senado 693. Pero me parece que esto que dice el alcalde de Guayama es un wake-up call para el resto de los líderes de ese partido, para la base de ese partido. Yo creo que le está recogiendo un sentimiento que está cada vez más generalizado en el partido. Y a diferencia del Partido Nuevo Progresista, fíjate, los estadistas se mantienen ahí unidos porque tienen el gancho de la estadidad. Y después de 54 años de que comenzó el bipartidismo así a turnarse en el poder, sin que hayan adelantado ni un centímetro en cuanto a la estadidad, el Partido Popular no parece tener norte en términos de cuál es su proyecto político, y entonces se habla de la casa grande donde aquí cabemos todos, pero yo insisto en que esa casa grande donde caben todos, hay gente que tiene posiciones que son irreconciliables con otras y que en vez de una casa grande se han convertido en una torre de Babel. Y eso no camina, Armando. Ese partido grande, no camina. Sea, yo lo dije y creo que tú coincides conmigo. Casa grande en la medida en que hay un foco. Y yo creo que el PNP está tratando de hacer eso. Ellos están diciendo, bueno, si aquí hay 52, 53% del electorado que es estadista, ese es el foco de este partido. Pues miren, ustedes, aunque difieran en cuanto a diversos otros temas, ustedes pueden estar aquí adentro si creen en la estadidad. Pero en el caso del Partido Popular Democrático, ¿cuál es ese foco? Uh-huh. No hay ese foco. Entonces, si no hay algo sobre lo cual, un común denominador, sobre lo cual el partido pueda unirse, y entonces decimos, nos unimos en cuanto a esto, pero respetamos las diferencias en cuanto a esto otro. Si el Partido Popular no tiene eso, pues yo creo que va a seguir sucediendo cosas como estas expresiones del alcalde de Caguas. Cierto. Y entonces, de nuevo, creo que la pregunta es cómo los partidos emergentes utilizan esta oportunidad, porque es una oportunidad también política, para crecer sus huestes, incluso como estoy planteando, potencialmente quizás el alcalde de Caguas no, pero quizás hayan otros alcaldes que digan, u otros legisladores que digan, bueno, mira, yo no me identifico ya con el PPD, pero me identifico con Proyecto Dignidad, me identifico con Victoria Ciudadana. Creo que podría pasar en el PNP, es menos probable por lo que hemos señalado, pero podría pasar también. Bueno, en la medida en que ellos vean que es posible que ellos, si quieren aspirar nuevamente, que es posible que ellos se mantengan en esa posición, que revaliden, si se mantienen en el partido, pues se van a mantener en el partido y van a hacer malabarismos de aquí y de allá. Hay otros que entienden que están lo suficientemente sólidos, ¿verdad?, como para hacer las expresiones que ha hecho el alcalde de Caguas. Yo creo que él está bastante sólido en esa posición y se puede tirar esta maroma que se ha tirado. Pero a mí me parece que lo que nos diferencia, y ahora hablo de Victoria Ciudadana, de otros partidos, es que independientemente de que Victoria Ciudadana no promueve un estatus en particular como el destino final de nuestro país, nosotros tenemos un compromiso con la justicia social, con el saneamiento de las instituciones, un rechazo abierto a la corrupción, y en la medida en que la gente entienda que es posible un nuevo país, que nosotros podemos sanear la administración pública y que hay unas organizaciones que tienen el potencial de lograrlo, si la gente, como yo digo, ¿verdad?, se va elevando en conciencia y decide que tiene que hacer un cambio radical en la forma de votar, pues a lo mejor
hay gente que sea más atrevida que Willy Miranda Marín y diga, pues mire, yo me voy a integrar a Victoria Ciudadana, o decidan por las razones que sea, pues yo creo que es el proyecto Dignidad o es el Partido Independentista Puertorriqueño, pero siempre es bueno, yo creo que es bueno que haya estos jamaqueos, que haya personas que digan, yo me quiero salir de mi zona de confort, porque a fin de cuentas es una zona de confort. Gente que no se quiere mover del Partido Popular porque saben que si se van de un partido tradicional, entre comillas mayoritario, sus posibilidades de revalidar son remotas. Pero hay que atreverse, ¿verdad?, a hacer cosas, y sobre todo todos tenemos una responsabilidad con el país, más aún este tipo de líderes como Willy Miranda, que tiene que mirar a quién fue su papá, porque la realidad es que si Willy Miranda no hubiera muerto y se hubiera colocado a la cabeza del Partido Popular como se preveía que iba a ocurrir, otro hubiera sido el cantar. Porque luego de hablar de la ruptura, tú te acordarás de aquel discurso. Sí, en el 2010, ese discurso. Yo estuve allí en la Fundación Luis Muñoz Marín, donde él habló de una ruptura, y hubo mucho debate en cuanto a qué significaba aquella expresión que él trataba de empatar también con la ruptura de Muñoz con el Partido Liberal y con la política, ¿verdad?, anterior a su llegada al escenario político en el país. Sí, yo creo que es interesante. No nos da el tiempo porque ya tenemos que irnos a la pausa, pero también hubo expresiones interesantes de parte de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Estoy haciendo las gestiones a ver si la puedo tener mañana. Pues mira, a ver, yo le puedo escribir también. Yo hablé con ella, no debo decir, pero yo hablé con ella la semana pasada. Le tengo mucho cariño a ella también y mucha amistad, aunque hemos diferido. Sí, claro. Disentir no es desamar. Y está haciendo unas cosas interesantísimas en Estados Unidos, de paso, que creo que tienen mucho valor también para el país. Así que, bueno, vámonos a la pausa, Marilu, pero esta conversación yo creo que va a seguir. Tiene que continuar. Yo me sospecho que esto es un indicio de un malestar mucho más amplio y le haría un flaco servicio a la colectividad, el liderato del Partido Popular, si simplemente descartan esto como mero oportunismo. De nuevo, yo creo que hay una proyección ahí que yo, si fuera el alcalde, trataría de atender, pero descartarlo como eso únicamente y entrar en el revanchismo político y en los señalamientos de traición o lo que fuera, eso no le va a hacer bien a la colectividad si quieren tratar de enderezar el rumbo de cara al 2024. Hay que leer la escritura en la pared. Así mismo es. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy tenemos un programa, bueno, como todos, ¿verdad? Muy interesante. El próximo segmento vamos a conversar con el ex senador Cirilo Tirado y el ex representante Víctor García San Inocencio. Luego conversaremos con Carl Soderberg, ex director de la EPA en Puerto Rico, y finalmente con el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, amigos, buenos días. Es Marilu Guzmán, quien se dirige a ustedes. En esta ocasión tenemos el gusto de conversar con el ex senador Cirilo Tirado por el Partido Popular Democrático. Estamos tratando de conseguir al amigo Víctor García San Inocencio, que se nos ha perdido. Esperemos que temporalmente, porque quisiéramos contar con su participación. Así que por lo pronto saludamos al señor Cirilo Tirado. Buenos días, Cirilo, ¿cómo está? Sí, buenos días, Marilu, buenos días al pueblo de Puerto Rico, saludos a todos. Pues es un placer tenerlo con nosotros. Tenemos dos temas principales, uno de ellos que yo creo que a usted le atañe muy directamente, y es esta situación que se ha dado con el Partido Popular Democrático. Primero, bueno, la situación que se desató con las expresiones que hizo
el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, y también presidente del Senado, sobre el proyecto del Senado 693, que fueron unas expresiones que él dice que son a título personal, pero las hizo mientras hablaba de otros asuntos en la sede del Partido Popular Democrático, y son unas expresiones que han causado mucho desagrado en el país, pero también al interior del Partido Popular. Han salido personas reconocidas en el Partido Popular a distanciarse de esas expresiones. También se dio el despido de la amiga Ivonne Lozada, que era asesora del presidente del Senado. Y finalmente tenemos este asunto de la renuncia, para muchos sorpresiva, del alcalde de Guayama. Y me gustaría saber su impresión en términos de el costo político que todas estas cosas están teniendo en el Partido Popular Democrático, y si realmente usted entiende que esto, ¿verdad?, pudiera, el Partido Popular Democrático pudiera recomponerse o fortalecerse de esto que nosotros entendemos que es una crisis bastante profunda. Mira, no es la primera crisis profunda que atraviesa el Partido Popular Democrático en todos sus años de historia. Así que esto nuevamente es un capítulo más dentro de esa historia grande del Partido Popular. En términos de lo que ha ocurrido con el presidente del partido, ya yo he expresado sobre ese asunto, pero hay que recalcar que, y tengo que hablar en el caso de él como senador, él con su visión pues tiene derecho a respaldar y a posicionarse en favor o en contra de algún proyecto de ley que vaya pues a verse en la legislatura. Yo tuve 20 años de compañero José Luis y diferimos en muchos aspectos de proyectos donde él votaba a veces a favor, yo votaba a veces en contra o viceversa. Y eso pues no es nada malo hasta ahí, hasta ese punto, en términos de las posiciones que uno asume. Tal vez como presidente del partido, pues yo entiendo que la posición o la postura que utilizó, o el ejemplo que utilizó de tratar de equiparar el mote de asesinato a las mujeres o asesinar a las mujeres por el caso de un aborto, pues esos son asuntos que va en su carácter personal. Para mí no representa el Partido Popular, él ya lo ha aclarado, pero entiendo que fueron unas expresiones que lesionaron bastante al centro del Partido Popular Democrático. Hay que entender que el Partido Popular es un partido, valga la redundancia, de centro, es un partido donde convergen diversas fuerzas ideológicas, visiones distintas, más allá del asunto de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Hay un asunto de gobernanza y de ideología que puede estar moviéndose en las alas extremistas dentro del Partido Popular Democrático. Así que en ese sentido, pues somos un partido de centro y siempre vamos a tener este tipo de problemas. Ya el presidente del partido ha anunciado que habrá una junta de gobierno próximamente. Allí discutiremos los asuntos que tengamos que discutir y el Partido Popular pues seguirá hacia adelante. Con respecto al caso de Guayama, mira, yo soy residente de Guayama, fui senador del distrito de Guayama por 8 años y por 12 años senador por acumulación. Es bien lamentable lo que ocurrió. Yo tengo que decirte que me apena mucho. Conozco a Eduardo desde que éramos jóvenes, militando en el Partido Popular Democrático. Lamento que haya pasado por esta situación, pero estas son las acciones que no pueden ocurrir. En el 2012, cuando lo respaldamos para alcalde y Nalmito corrió contra él para representante, una vez se dio esa primaria, lo respaldamos a él, fuimos juntos con él para que fuera el candidato alcalde y Nalmito a representante. Se unió el partido y se logró ganar fuertemente esa alcaldía en Guayama. Lamentablemente, desde ese primer año
Eduardo pues comenzó a fallarnos a todos nosotros. Él ha pedido perdón, pues eso me parece que es de hombre rectificar o aceptar sus errores, pero es un asunto que ya no puede dar para atrás, como él muy bien dice. Guayama tiene que seguir hacia adelante, el Partido Popular Democrático tiene que salir fortalecido de este proceso. Yo en ese sentido veo pues que la candidatura de compañeros representantes Nalmito Ortiz ha estado quien ha estado más cerca del pueblo en los últimos 8 años, quien ha estado caminando junto a Eduardo y ha estado prácticamente en función de líder, que era líder comunitario en deportes. Conoce bien a Guayama, conoce bien la obra de los alcaldes, pues ha estado bien de cerca como representante de estos 3 términos que lleva, así que me parece que es la persona idónea para ocupar ese puesto como alcalde de Guayama y estaremos pues así ejerciendo nuestro voto el día que sea, si es que va a haber primaria. Escuché las expresiones de Wilito que estabas comentando con Armando. Yo creo que todas estas cosas que estás viendo, que el caso de Guayama, el caso de Mayagüez, el caso de las expresiones y la lucha ideológica del Partido Popular Democrático con respecto a la visión del aborto del presidente, son situaciones que van alterando y moviendo el pensamiento de la base. Yo he tenido acceso a encuestas del partido donde señalan que la base del partido se siente muy alejada de la cúpula del Partido Popular Democrático, se sienten que no se les pide cuenta, no se les rinde cuenta, no se les pide opinión, y ese tipo de cosas tiene que cambiar en el futuro. O sea, eso yo lo discutí con José Luis Dalmau, en el pasado pues lo hemos discutido con Charlie Delgado y con otros líderes del partido y están conscientes todos de que el Partido Popular Democrático tiene que hacer unos ajustes grandes para poder nuevamente jamaquear al liderato y que pueda nuevamente encontrarse con el pueblo, con la base del Partido Popular Democrático. Esto está ocurriendo no solamente en el Partido Popular, ocurre también en el PNP, que se sienten iguales. En esas encuestas también se mide a otros partidos y prácticamente los líderes de los partidos y movimientos pues se sienten que están en una cúpula y muy pocas veces se comunican con la base. Eso ocurre en todo el mundo, por eso es que los partidos políticos a nivel mundial pues están teniendo pues algún tipo de problema para hacer para mantenerse con el poder o en el poder durante un periodo de tiempo prolongado, debido a que ha cambiado las redes sociales, la internet, todo este tipo de nuevas tecnologías ha trastocado la manera en que el pueblo se expresaba y no solamente expresaba, sino que se comunicaba y también accedía a las fuentes de información. Ahora todo el mundo tiene acceso a las fuentes de información, todo el mundo se puede comunicar en cualquier momento con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, contrario al pasado, y eso lo que ha hecho también es erosionar la base de los partidos, porque la base política ya no le cree a los líderes de los partidos políticos y se sienten desconfiados cuando los líderes plantean situaciones que van contrarias a lo que los ciudadanos creen. Así que el asunto del Partido Popular es un asunto que no solamente es del Partido Popular, sino que también otros partidos y movimientos en Puerto Rico tienen el mismo problema y todos lo han tenido en algún momento o lo van a tener en otro momento futuro. Bueno, yo tengo que diferir en el sentido de que yo pienso, ¿verdad? Y se lo digo como persona que lo veo desde afuera y a lo mejor eso pudiera darme una visión un poco más objetiva. No le estoy diciendo que no estoy invalidando lo que usted me está planteando, pero en este mismo momento el Partido Popular, yo no creo que haya habido una crisis de esta naturaleza en la historia del Partido Popular donde tienen
4 alcaldes en la mirilla del proceso judicial. El de Trujillo Alto no sabemos dónde está, ¿verdad? No le ha dado cara al país, pero ya fue citado al gran jurado. Su ayudante, mano derecha, fue acusado y se le vincula también con esta empresa JR Asphalt, que es la misma empresa por la cual el alcalde de Guayama se hace culpable. Tenemos la situación del exalcalde de Aguas Buenas, que se agenció hasta una pensión de una compañía privada. Creo que en este caso era de basura. Tenemos al alcalde de Mayagüez, que si bien es cierto que muchos pudiéramos decir que ese caso a lo mejor no se va a aprobar más allá de dudas razonables, eso es una opción. La realidad es que la figura de Guillito Rodríguez está muy desgastada y muy desprestigiada por la forma en que ha manejado los asuntos internos del municipio, entiéndase estos asuntos que tienen que ver con la corporación MEDI. Y entonces tenemos ahora el de Guayama, ¿verdad? Estamos hablando de 4 alcaldes, ¿verdad?, acusados, y 3 de ellos directamente por corrupción. El de Mayagüez, bueno, está ahí entre, como dicen, entre azul y buenas noches, pero no hay duda que es muy cuestionable el manejo del alcalde de Mayagüez sobre estos asuntos internos, donde él permite, siendo presidente de la Junta de Directores de MEDI, él permite que se tome dinero a préstamo y se pongan como colaterales edificios que son patrimonio del municipio de Mayagüez. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que con relación a los políticos la vara es mucho más alta, ¿verdad?, que a cualquier otro ciudadano. Y por otro lado, pues se está manifestando una gran decepción al interior del Partido Popular, que se reflejó en las elecciones del 2020, donde, como decimos muchos, el Partido Popular, con un alcalde que muchas personas respetaban, ¿verdad?, por la forma en que había conducido al municipio de Isabela, aunque después empezaron a hacerle una serie de imputaciones en cuanto a ese mismo manejo de las finanzas de Isabela. Pero la realidad es que Charlie Delgado era una persona, ¿verdad?, pudiéramos decir que respetada en la comunidad. No pudo ganarle al partido más corrupto que ha tenido nuestro país en toda la historia política. Y entonces ahora tenemos esta situación de estos 4 alcaldes, ¿verdad?, acusados. Tenemos un presidente que parece que no tiene norte, ¿verdad?, que hace unas expresiones de la forma que las hace, que ha ofendido a medio país y muy particularmente a las mujeres, que se dice que no reúne a la Junta de Gobierno del Partido Popular desde septiembre de 2021 y que aparenta no tener un proyecto político claro, ¿no? Porque si bien usted me menciona que el Partido Popular es un partido de centro, lo cierto es que no se diferencia mucho en su accionar del Partido Nuevo Progresista, en términos de que favorecen una serie de proyectos legislativos similares, se ofrecen a derogar la reforma laboral, finalmente no lo hacen, se ofrecen a derogar la reforma electoral, finalmente no lo hacen, promueven un barril de tocino tan pronto se aprobó el plan de ajuste de deuda, ¿verdad? Y entonces tienen en su interior personas que muy bien pudieran creer en la libre asociación para nuestro país y otros que pudieran creer en que Puerto Rico a fin de cuentas debe ser Estado y otros que creen que Puerto Rico debe seguir siendo la colonia que es, ¿no?, el Estado libre asociado. Y me parece que ese es lo que yo le decía a Armando ahorita, esa torre de Babel mantiene, ha hecho como que inoperante el partido, porque ahora mismo no hay
por lo menos que tengan un proyecto político que ustedes digan, a esto es a lo que nosotros aspiramos. Mientras unos pueden estar a favor de la libre asociación, otros creen en que el Congreso mantenga los poderes plenarios sobre nuestro país y nos parece, ¿verdad? Esto se lo digo con mucho respeto, yo sé que usted es popular de toda la vida, pero nos parece como que es un barco a la deriva que mucha gente al interior del Partido Popular siente que ya no les es útil. Y su opción no va a ser ir de Guatemala a Guatapeor, que es el Partido Nuevo Progresista, sino que pudieran estar mirando a otros lugares y ahí tenemos nada más que al alcalde de Caguas, que es uno de los alcaldes con más fortalecidos, a mi juicio, ¿verdad? La administración de un municipio importante como es el municipio de Caguas. Así que yo lamento no estar tan optimista como usted de que el partido va a salir fortalecido. Me parece que esto es una crisis bien profunda que, como le dije ahorita, se reflejó en el 32% que sacaron en el 2020 y se ve, por lo que se ve, no hay visos de que pudiera, digamos, haber una figura que pudiera rescatar al Partido Popular, porque están mirando a figuras derrotadas, ¿no? Como es Charlie Delgado, como es Alejandro García Padilla, que si bien fue gobernador, Alejandro García Padilla tuvo que desistir de sus aspiraciones a la reelección, precisamente porque del interior del partido se sabía que no era una figura presentable en las siguientes elecciones. Así que yo creo que estas expresiones del alcalde de Caguas recogen lo que es el sentir de un gran sector del Partido Popular que no se pueden, como quien dice, meter debajo de la alfombra. Son unas expresiones muy serias que tienen que hacer un llamado al Partido Popular a que retome su norte, y ese retomar su norte, para mí, ¿verdad? Tiene que ver mucho con que en el asunto del estatus no parecen ponerse de acuerdo, y mientras el presidente del Partido Popular promueve una mesa de diálogo, por un lado dice que van a promover opciones no coloniales y no territoriales, y por otro lado dice que él va a sugerirle a Nidia Velázquez que Lela tiene que estar entre las opciones. Y entonces eso me parece que un poco mantiene al Partido Popular navegando en agua bastante rabiosas, por decirlo así. Mira, ha hecho una radiografía, pues, de acuerdo a tu visión y postura y pensamiento sobre lo que es el Partido Popular Democrático. Tú obviamente no eres popular y esa es tu visión. Obviamente hay mucha gente que quiere que el Partido Popular desaparezca. Hay mucha gente que quieren que los populares vayamos a votar con otros movimientos o con otros candidatos fuera del Partido Popular Democrático, lo cual no va a ocurrir. Los populares lo que sí vamos a pedir es una acción a nuestro liderato de que puedan nuevamente, y en eso coincido contigo, retomar el norte ideológico de nuestro partido, que es la justicia social. Con respecto a todo lo que tú has planteado, mira, los mismos problemas que tiene el Partido Popular los tiene el Movimiento Victoria Ciudadana, que tiene un reguerete de ideologías internas dentro del partido político, no tiene un norte estadista, que creen en la estadidad o en la libre asociación o en la independencia. Es un partido parecido al Partido Popular, un movimiento en ese sentido. No tiene una formación ideológica en términos de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Tiene también personas que dentro de su partido tienen una visión un poco más conservadora que otros más liberales, casi parecido al Partido Popular. Tienes en el PNP unos problemas también ideológicos con respecto al aborto, donde tienes gente que piensan como demócratas y otros que piensan como republicanos. O sea, los tres movimientos políticos en Puerto Rico, e incluso el cuarto movimiento, que es el Partido Independentista Puertorriqueño, que es un partido minoritario en el país, lo que tiene es la figura de Juan Dalmau como candidato a gobernador, que es una figura carismática y con un gran potencial. Con respecto al Partido Popular Democrático y su futuro, mira, las elecciones pasadas fueron unas elecciones amañadas por producto de una legislación de Tomás Rivera Chatz, y el PNP cambiaron las reglas de juego a última hora
se agenciaron prácticamente el voto por correo, lo controlaron, lo mantuvieron. Hay unas elecciones que ganaron en una forma que uno pudiera cuestionar. Con respecto a Charlie Delgado, nadie ha señalado nada negativo. Lo que han salido a relucir es lo que la oposición habla siempre de un candidato. Busque los informes del Contralor, busque los informes relacionados a manejo administrativo en el municipio de Isabela. No hay nada que señale a Charlie Delgado como una persona que haya fallado a su pueblo. Al contrario, es una persona que todavía puede muy bien darle una dirección al proyecto puertorriqueño del Partido Popular Democrático, ya que su programa de gobierno fue prácticamente avalado por casi todas las organizaciones que así hicieron evaluación de todas las alternativas políticas en Puerto Rico. No estoy diciendo que va a ser el candidato, pero me parece injusto que también vengan a plantear, porque ya fue derrotado, como si una derrota o una persona que se haya retirado, en el caso de Alejandro, no fueran opciones para el futuro. ¿Acaso Juan Dalmau no fue derrotado ya para gobernador en 2 ocasiones y es una opción todavía para el futuro? ¿Acaso Pedro Pierluisi no fue derrotado en el pasado y luego fue electo gobernador? Yo creo que aquí hay muchas cosas que están ocurriendo en el país y me lamento que tengamos que estar envueltos en una discusión del Partido Popular cuando hay un país en una crisis energética, que le advertimos al país que Luma no podía manejar el asunto de la energía, que le advertimos a los que estaban en la posición de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica que esto iba a ocurrir en el futuro, y es lo que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico. O sea, de esas cosas es la que hay que hablar. ¿Dónde está el desarrollo económico y el proyecto de puertorriqueño de desarrollo económico para el futuro que el PNP como gobernante tiene que impulsar? Yo no he visto nada propuesto por ellos. La Asamblea Legislativa, pues por un lado tenemos el Partido Popular en la Cámara, pero el Senado depende de votos de minoría y de alianzas para poder manejar e impulsar un proyecto puertorriqueño de adentro. Así eso es lo otro que en los últimos minutos... Con respecto al estatus, y termino con esto, con respecto al estatus, lo que va a ocurrir aquí es lo que diga el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, no es lo que hagamos en Puerto Rico, así que hay que seguir presionando en el Congreso para que el Congreso pueda darnos a nosotros opciones no coloniales y no territoriales. Sí, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer nuestra presión, porque ellos por su cuenta no van a hacer nada. Pero finalmente quería, ya que usted retomó el tema, ¿qué entiende usted que debemos ahora como pueblo hacer a raíz de este apagón tan terrible, ¿verdad?, que ha demostrado que lo que se venía diciendo por muchos sectores del país de que este contrato era malo y que debía cancelarse? ¿Qué debemos hacer ante este descalabro que mantuvo a millones de familias sin servicio eléctrico por 36 y 48 horas? Mira, cancelar ese contrato es un contrato malo, es un contrato que es beneficioso para ellos, malo para el pueblo, beneficioso para la gente de Luma, que no puso un solo centavo en Puerto Rico para poder manejar este asunto. Simplemente el país le entregó las líneas de distribución y los equipos de transmisión para que le dieran mantenimiento, y no han podido ni hacer eso tan siquiera. Con todo el dinero que le han dado, con el dinero que viene, ellos llegaron detrás del dinero americano que viene ahora producto de las asignaciones de FEMA. Yo creo que tenemos como país que meterle más presión al gobierno de Pierluisi para que cancele ese contrato y se inicie inmediatamente un proceso de auditoría forense sobre todo el uso que se han dado a los fondos del pueblo de Puerto Rico, y que puedan también evaluar cuáles son los planes que ellos han presentado, si alguno, para darle mantenimiento a esas líneas de transmisión y distribución que son necesarias para poder llevar la luz a nuestra gente. Yo de verdad que estoy bien molesto con esta acción, porque lamentablemente advertí durante años que ese proceso de privatización que se estaba dando en la legislatura en favor de desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica
sin ninguna razón, porque la Autoridad de Energía Eléctrica no estaba en quiebra. Una autoridad que vende más de lo que debe, no entiendo cómo la llevaron a quiebra. Y se fue creando un ambiente en contra de la autoridad por parte de algunos legisladores de mi partido y del Partido Nuevo Progresista, y finalmente llegamos a lo que estamos viviendo hoy, un desfase completo, un desmadre en la administración de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y en lo que es el asunto de la generación que ahora quieren también entregar al sector privado. Así es. Sí, ahora, como usted decía, nos han demostrado que la privatización de la transmisión y la distribución ha sido un fracaso, y entonces la solución es ahora privatizar la generación. Se nos ha acabado el tiempo, señor Tirado. Gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad que nos ha dado de conversar con usted, y ya estaremos conversando más adelante. Siempre a orden, Marilú. Gracias, buen día. Seguimos, amigos, ahora con Carl Soderberg. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Bueno, amigos, continuamos. En este momento tenemos el placer de conversar con el señor Carl Soderberg, exdirector de la Environmental Protection Agency, la EPA, aquí en Puerto Rico. Saludos, señor Soderberg, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, María de Lourdes, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Cómo no, para mí es un placer, sobre todo porque usted es de las voces más informadas, más autorizadas del país para hablar sobre estos temas, y a mí muy particularmente me sobrecogió una expresión que usted hizo, no recuerdo en qué espacio, cuando se estaba discutiendo esta situación de lo que ha ocurrido en la Bahía de Jobos, en Salinas. Usted dijo que esto era un sacrilegio, y pues aquí me parece que hay que ponerle el cascabel al gato, porque ha habido indolencia de parte del gobierno municipal, de agencias estatales y de agencias federales. Y ahora resulta que también se da a conocer, además de que ya el pueblo conoce de otros crímenes ambientales que se están dando y cómo hay ocupación de nuestras costas a ciencia y paciencia del gobierno federal y estatal, ahora también hay una denuncia sobre algo similar de lo ocurrido en Bahía de Jobos, en Peñuelas, que es una denuncia que da a conocer el ex candidato a gobernador Eliezer Molina. Me gustaría que usted me hablara de esta situación, tanto de lo que está pasando en Bahía de Jobos como lo que se ha denunciado que ocurre en Peñuelas. Pues, María de Lourdes, yo creo que mi primera reacción, porque yo vi las imágenes de lo que está pasando en Peñuelas, y también he recibido información que esto está pasando en varios otros lugares de Puerto Rico, que se debe emitir una orden, ¿no? Para hacer como especie de un inventario de todas estas situaciones y entonces establecer un orden de prioridad, porque son tantas las transgresiones que ni los recursos combinados del gobierno estatal y federal van a poder atender el asunto instantáneamente, y van a tener que establecer prioridades. Este inventario se puede hacer bastante rápido. Por ejemplo, Recursos Naturales tiene un avión, se puede montar en el avión y dar una vuelta alrededor de Puerto Rico y tomar fotos, y a base de eso, más fotos aéreas que periódicamente se toman vía satélite y vía aviones aquí en Puerto Rico, se puede obtener datos fehacientes de dónde hay estos crímenes ambientales, y en base a unos criterios establecer prioridades para mayormente fijar responsabilidades, pero mejor todavía restablecer esas áreas a como estaban antes de esas intervenciones ilegales. Pues aquí el problema que tenemos, ¿verdad?, es que hemos visto una gran inacción de parte
como le decía ahorita, tanto de gobiernos municipales como del gobierno de Puerto Rico y de las agencias federales, lo que ha permitido que el daño, por lo que hemos visto, ¿verdad?, sea de tal magnitud que poder restablecer eso aparentemente va a ser no solo costoso, sino que va a tomar mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Ahora bien, antes de hacerlo, yo creo que tenemos que pedir rendición de cuentas de parte de las agencias y de los gobiernos responsables de haber permitido esto, y también encauzar a las personas responsables de haber rellenado estos espacios que son reservas o que son espacios que no podían utilizarse para lo que se están utilizando por el daño ambiental que ellos representan. Esto tiene que ocurrir antes de que podamos devolver estos espacios a su condición natural. Y le pregunto particularmente, señor Soderberg, porque usted dirigió la EPA en Puerto Rico, nosotros no hemos visto acción de parte de la EPA en cuanto a esto. También creo que hay otras agencias que debían tener algo que decir, como es el Cuerpo de Ingenieros, como es la NOAA. ¿Qué podemos hacer nosotros, el pueblo, con relación a eso, que aparentemente se han cruzado de brazos? Sí, yo francamente me siento decepcionado por no solamente por la falta aparentemente de acción del gobierno federal, sino también por el silencio de esas agencias que no muestran empatía con lo que estamos pasando en el caso de Jobos, que, como yo dije y me reitero, que es un sacrilegio ambiental. Esto nunca había pasado anteriormente, inclusive cuando se detectaba una construcción de una o dos casas aisladas, se montaban unos operativos que obviamente aquí no se han montado. Que los estén montando ahora es otra cosa, pero 10 años después, eso no hay excusa para eso. Y quería indicar que otra agencia que tiene que rendir cuenta federal es el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. Uh-huh. Porque allí en Jobos, ¿por qué es que está ese programa estuarino de investigación allí? Porque, por lo menos yo leí que es el área de Puerto Rico que es más productiva en términos biológicos de Puerto Rico. Y hay que ver que en todo Estados Unidos solamente existen 29, y una de ellas es Jobos. Y por esa razón está allí, o sea, porque es un área que merece ser protegida. Pero además de eso, allí se concentra el 42%, no sé cuántos mangles se destruyó, pero antes de esa destrucción, 42% de todos los mangles del sur de Puerto Rico. Y un área donde se encuentra la mayor parte de los manatí. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, que debería estar allí defendiendo el manatí, las tortugas marinas que van allí a las praderas de hierbas marinas? Yo no he oído nada de ellos tampoco. Así que esto es bien extraño. Y a la pregunta suya, yo creo que las comunidades, porque no creo que lo haga el gobierno de Puerto Rico, deben quejarse a las autoridades más arriba en el gobierno federal y reclamar acción y reclamarles que por qué no ha habido acción en el caso, ¿verdad?, que tenemos que atender primero, que es el de Jobos, pero mostrarles fotos, como se está haciendo ahora por los medios, de otras violaciones para que se tomen las medidas pertinentes. Uh-huh. O sea, yo estoy de acuerdo contigo de que primero hay que identificar a quienes ¿verdad?, hicieron estos crímenes y adjudicar responsabilidades, y eso, ¿verdad?, eso hay que hacerlo antes de entonces exigirle que repongan lo que destruyeron a su situación original o lo más cerca a eso.
Y aquí hay un punto que hay que ver, que no es solamente las personas que construyeron muelles y viviendas allí y rellenaron mangles los que van a tener que pagar, porque existe precedente en Puerto Rico donde, por ejemplo, si el municipio de Salinas fue el que construyó una de esas calles allí, de esas carreteras, o fue uno de los que pavimentó una de esas carreteras, que es lo que se dice por ahí, no sé, pues ellos tienen que pagar también por la restauración y una alerta a la AEE y Acueducto, a pesar de que póngale que haya un funcionario corrupto que haya dado esos permisos, esas dos instituciones tienen que responder también y van a tener que aportar a lo que yo creo que son $5 millones para restaurar esa área del Camino del Indio a su estado natural. Así que hay muchas agencias que van a tener que pagar a nivel municipal, estatal y, ¿por qué no?, las federales también. Y en ese sentido yo concurro con la petición que usted hizo también en algún otro espacio de que aquí había que hacer unas vistas tipo Cerro Maravilla, porque fíjese cuán profundo es, hasta dónde llegan los tentáculos de todas las agencias y gobiernos que se han hecho de la vista larga con relación a esto. Hay mucha gente, muchas agencias, muchas entidades involucradas en esta barbaridad, y yo creo que esto debe llevarse hasta las últimas consecuencias para que sea ejemplarizante. Y también me parece que es importantísima la sugerencia, la recomendación que ustedes del Consejo de Cambio Climático le han hecho al gobernador, entre tantas otras, pero una muy importante que él se mantiene renuente a aceptar es la moratoria en las construcciones en las costas y una nueva ley de costas. Se nos acaba el tiempo, Carl, le agradezco infinitamente su participación y le pido que continúe ilustrándonos y aportando con sus conocimientos y nutriendo la lucha que estamos haciendo por salvar nuestro ambiente. Gracias nuevamente y que pase buen día. Muchas gracias por la invitación y siempre a sus órdenes. Amigos, continuamos con Ángel Figueroa Jaramillo. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Seguimos aquí en Sobre la Mesa. Vamos a conversar ahora con el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, que bueno, desde que estos asuntos de Luma empezaron a tratarse, ¿verdad? Y se advirtió al país que se iba a privatizar el servicio de transmisión y distribución. El personal de la UTIER, particularmente su portavoz y presidente Ángel Figueroa Jaramillo, entre otras personas, empezaron a informar de cosas que habrían de ocurrir y lo estamos viviendo. Lo peor de todo es que lo estamos viviendo. No solamente estamos viviendo el mal servicio, el servicio errático y los aumentos que se dijeron que no iban a ocurrir, y hoy estamos atravesando por un caos energético y queríamos, ante todo lo que ha ocurrido, ¿verdad?, que hubo personas que estuvieron 36, 48 y hasta más horas sin luz, con todas las consecuencias que eso tuvo, tener de primera mano la impresión de Figueroa Jaramillo sobre esta situación y a qué nos debemos enfrentar nosotros ahora ante la contumacia del gobernador de negarse no solamente a fiscalizar el contrato como se comprometió a hacer, sino a cancelarlo, incluyendo el hecho de que hasta el sindicato de bomberos se ha unido a las voces que reclaman que este contrato sea cancelado. Buenos días, Figueroa Jaramillo, ¿cómo está? Buen día, María de Lourdes. Buenos días a toda la escucha de Radio Isla 1320. Bueno, pues cuéntanos, supimos que estos problemas habían tenido que ver con un interruptor que por cuestión de no haberse cambiado, pues
hubo un problema con el aceite que causó una explosión en el patio de interruptores de Costa Sur. Quisiéramos saber un poco más sobre eso y a qué nos estamos enfrentando ahora. Bueno, primero que nada, obviamente, todo interruptor tiene un procedimiento de mantenimiento programado y mantenimiento preventivo. Entonces, que Luma indique públicamente que lo que pasa es que el interruptor es obsoleto, que no se cambió y que por eso ocurrió el accidente, no puede despacharse ni satisfacer la discusión pública con eso tan sencillo. Sin lugar a dudas, estos son interruptores que ya no están en el mercado, por eso es que le llaman obsoletos. No es que no sean funcionales, si se le da el mantenimiento programado y preventivo. Mira cómo estoy haciendo la distinción. Uh-huh. Programado y preventivo. Son dos tipos de mantenimiento. El programado, mantenimiento ya que es más a largo plazo, que el aceite se filtra, se descontamina, se hace una inspección. Precisamente ese interruptor fue reparado y se le dio todo un mantenimiento no hace ni 5 años, se pintó y todo y parece nuevo, por eso es que por ahí había una foto circulando sobre el mismo. Pero está lo que se llama los PM, mantenimiento preventivo. ¿Y qué es eso? Eso son inspecciones. Usted va cada 2 meses máximo y verifica si hay que engrasar, si hay que cambiar algún equipo, si el compresor que se utiliza para abrir y cerrar el interruptor está lleno de agua para que lo drene, porque como es un compresor, pues usa aire, el aire tiene humedad y se utiliza, se llena de agua, ¿verdad? Y de los que saben lo que estoy hablando. Y un sinnúmero de inspección, que hay una hoja de cotejo que, por cierto, ayer lo publiqué en mi cuenta de Facebook y en mi Twitter, que se llama inspección. Ese segundo elemento que se hace cada 2 meses no se ha realizado desde que Luma llegó. Luma lleva 9 meses. O sea, no estamos hablando, supongamos que no lo haga cada 2 meses, lo haga 3. Lo hubiera hecho 3 veces. 3 veces. No se hizo. Y eso está inclinándose a que todas las causales de la mala operación del interruptor, que el interruptor no operó correctamente, precisamente está inclinándose a eso. Y nuestra gente nos informa que esa es la causa de esa avería. Ahora bien, a Luma, como parte de la transición, la autoridad le pasó todos los protocolos y procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Luma en estos días ha reconocido que ese patio de interruptores es uno de los más, si no el más importante en todo Puerto Rico. Por lo tanto, si tú reconoces eso, el trato de operación y mantenimiento tiene que ser totalmente distinto al resto, tiene que dar mayor prioridad. Claro. Un elemento importante, María Lourdes, es que la persona a cargo por años y el conocimiento histórico en la autoridad fue el ingeniero Daniel Hernández, que por cierto, para hacer un poco de memoria, fue el que era jefe de generación y quería cerrar Costa Azul, para que la gente haga memoria. Es el ingeniero Daniel Hernández, vicepresidente de esa área de Luma. O sea que Luma tiene el conocimiento histórico a través de Daniel Hernández. Uh-huh. Luma no puede decir que nadie le entregó los protocolos, porque la persona que ejecutaba esos protocolos, que estableció esos protocolos y reconoce esos protocolos, lo tiene ellos como uno de los vicepresidentes de Luma. En ese sentido, Luma tiene total conocimiento de cómo se tiene que haber operado. Que no tenga el personal técnico con experiencia suficiente para poder hacer esas inspecciones como Dios manda en todos los patios interruptores. Sí. Ya esos son otros 20 pesos. Y en esta discusión y en este análisis que hicimos ayer y que hicimos público con mucha responsabilidad, porque ahí yo tuve la información de por la mañana, yo validé, discutí con compañeros que trabajaban allí, todo antes de hacer el escrito que hice. El otro elemento que no está incluido en el escrito, porque ya es una investigación más profunda, es por qué los sistemas de protección se activaron a nivel de todo Puerto Rico. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Cuando ocurre un evento como este, indistintamente las razones, el sistema de protección se activa y aísla el lugar del evento. O trata de minimizar el impacto que no sea tan grande. En caso del apagón de Luma,
el sistema de protección se activó a nivel de todo Puerto Rico. Sacó todas las plantas de Puerto Rico, por eso es que hay un apagón total. Y eso es un elemento que se tiene que evaluar el por qué, porque se supone que no se haga, que no haya ocurrido, pero también puede haber un elemento que los eventos hayan causado que sí se haya activado. Por eso hay que investigarlo, porque imagínate, si entonces mañana otro interruptor tiene un problema, vamos a pasar por la misma dificultad de que el país se apague enteramente porque no sabemos las razones. Y cuando yo hablo de esto, vamos a remontarnos al primer fuego de Luma. Luma lleva ya 2 fuegos en 9 meses. El primero fue en junio. Recordarán que no se apagó el país, en Monacillo. Recordarán que el país no se apagó totalmente. Es verdad que impactó a casi 600,000 abonados, 700,000. Pero de igual forma buscarán los partes de prensa. Luma estaba alardeando, recuperamos el sistema en 10, 12 horas. Claro, porque era más fácil. En esta ocasión hay que ver porque se apagó el sistema completo. Hay que ver porque el problema no era de generación, María Lourdes, no era problema de generación. No pueden decir que no habían plantas disponibles, habían de más. Sí. El problema era de transmisión. Y te pregunto, Ángel, esa investigación, Luma está diciendo que posiblemente tenga que entregarla a un ente externo, pero el país puede confiar en que esa investigación va a arrojar las verdaderas causas para este desmadre. Bueno, si utilizamos como ejemplo la investigación del fuego de Monacillo, que todavía nadie sabe qué pasó allí, después que trataron e insinuaron que hubo sabotaje, que había sabotaje, pues podemos pensar que vamos por el mismo camino. Yo creo que un ente externo debería también hacer una investigación y que Luma les dé todo el acceso necesario, porque no es que sea el ente externo que lo realice, si Luma le limita la información. Uno de ellos puede ser el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Sí. Sí, pero ese es uno de los problemas también, la falta de transparencia, porque sabes que el gobierno ofreció que primero que no iba a haber aumentos en tarifas, segundo que se iban a proteger los trabajos de los empleos de los trabajadores, tercero que iba a haber una comisión que iba a fiscalizar y esa comisión primero iba a estar encabezada por Larry Selhammer, ya todos sabemos lo que hizo Larry Selhammer, y después por la secretaria de la Gobernación, que resulta que tiene familiares en Luma, así que lamentablemente no creo que de no ser así, como tú dices, que sea el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, ¿verdad? Un ente que esté dispuesto a ser transparente en cuanto a eso, pues el país quedará otra vez a oscuras. Te agradezco infinitamente tu disponibilidad para darnos toda esta información tan valiosa y vamos a ver qué sigue pasando y nos mantenemos en comunicación. Que pases buen día. Igual para ti, excelente día. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos en Sobre la Mesa. Nos veremos mañana y lo próximo es Dígame la Verdad con Mili Méndez.